Historia de Iglesia evangélica llamada también protestante. El protestantismo es una de las ramas del cristianismo que sigue los principios teológicos de la Reforma protestante. Los protestantes fueron originariamente grupos de disidentes que, alegando que la Iglesia católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron de esta en el siglo XVI, en un proceso que se denomina la Reforma protestante. Desde entonces, los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos. Los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por las buenas obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la tradición apostólica, sola Escritura. Las principales organizaciones mundiales que recogen a la mayoría de protestantes son Consejo Mundial de Iglesias, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, Alianza Evangélica Mundial, Comunión Anglicana. El término protestante hacía referencia originariamente a los partidarios de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban buscar la uniformidad religiosa de Alemania. Para otros, el apelativo se les atribuyó con ocasión de que los príncipes que seguían a Martín Lutero protestaron por no poder asistir a la Dieta de Spira en 1529, apelando al concilio. La doctrina luterana, algunos elementos centrales de las propuestas de Martín Lutero, además de en las 95 tesis del manifiesto colocado en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, se presentan en sus obras Catecismo Mayor, y los artículos de Esmalcalda, giraría en torno a la idea de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe para la Iglesia y en la necesidad absoluta de la gracia de Dios para que el hombre, mediante la sola fe en Cristo y el Evangelio, pueda ser salvado por Dios en un acto de conversión interior. El protestantismo es muy diverso, y es bastante más heterogéneo que la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, tanto desde el punto de vista teológico como el eclesiástico. El protestantismo no cuenta con una autoridad suprema ni tiene unidad estructural. Los protestantes desarrollaron la idea de la Iglesia invisible, que se contrapone a la posición católica, que ve en la Iglesia católica la única Iglesia verdadera, fundada por Jesús. Debido a la diversidad de grupos que se sumaron al protestantismo y sus diferencias doctrinales, el mismo no se corresponde con el modelo de una sola Iglesia ni una doctrina homogénea. A pesar de las coincidencias originales expresadas principalmente en las 5 solas, aún en sus orígenes, no se podría hablar de un movimiento sólidamente uniforme en este aspecto. El protestantismo habitualmente se expresa en 3 tipos de movimientos o congregaciones: aquel que se corresponde a iglesias históricas de carácter nacional, como la Iglesia de Inglaterra, anglicanismo. En el Reino Unido y el ámbito de sus excolonias, las iglesias luteranas en Alemania y Escandinavia, y las iglesias calvinistas, reformados y presbiterianos, en Suiza, Países Bajos y Escocia. Las iglesias metodistas y algunas iglesias bautistas, aunque sin carácter nacional, son agrupadas en este primer tipo. Aquel que se corresponde a iglesias históricas de carácter congregacional, como las iglesias congregacionalistas, las iglesias puritanas, las iglesias anabaptistas, menonitas, hermanos, y la mayoría de iglesias bautistas, o a iglesias evangélicas, de carácter libre y generalmente calvinistas, aunque anabaptistas. Suelen llamarse iglesias de la Segunda Reforma. Aquel que se corresponde a movimientos pentecostales o carismáticos, surgidos de diversas iglesias protestantes o sin continuidad histórica. Existen aproximadamente 680 millones de protestantes, un 30% del total de cristianos, distribuidos en diferentes denominaciones que siguen diferentes líneas interpretativas de la Biblia. El evangelicalismo,
Cristianismo evangélico o protestantismo evangélico es un movimiento dentro del cristianismo protestante que promueve que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fe en la expiación de Jesucristo. Los evangélicos creen en la centralidad de la conversión o en la experiencia de nacer de nuevo, cuando se recibe la salvación, en la autoridad de la Biblia como la revelación de Dios a la humanidad y en la difusión del mensaje cristiano. Hay unos 630 millones de fieles en todo el mundo. A partir de 2016, se estimaba que había 619 millones de evangélicos en el mundo, lo que significa que 1 de cada 4 cristianos sería clasificado como evangélico. Los Estados Unidos tienen la mayor proporción de evangélicos en el mundo. Los evangélicos estadounidenses representan una cuarta parte de la población de esa nación y son su grupo religioso más grande. Como coalición transdenominacional, los evangélicos se pueden encontrar en casi todas las denominaciones y tradiciones protestantes, particularmente dentro de las iglesias reformadas, reformadas continentales, anglicanismo, presbiteriana, congregacional, hermanos de Plymouth, bautistas, metodistas, wesleyano-arminiano, luterana, morava, iglesias libres, menonita, cuáquera, pentecostal, carismática y no denominacionales.